Damos la bienvenida al doctor David Acurio. Él fue viceministro de Salud y es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Hay desconcierto en el país por los mensajes que se reciben desde el sector público con respecto a la pandemia, su manejo y particularmente el tema de la vacunación. Quizá la gota que ha llenado el vaso son las declaraciones, esa arenga que se hizo pública del ministro de Salud, Mauro Antonio Falconi, quien dando muestras no solo de preocupación, casi de desesperación, reclamaba a sus colaboradores en todo el país de falta de información, de falta de profesionalismo, desinformación, pues no se conocía, de acuerdo con lo que señalaba el ministro, ni siquiera cantidades de vacunas en existencia en las distintas provincias del país. Quisiéramos conocer su análisis y ojalá una visión un poco más optimista de este momento delicado por el que pasa el Ministerio de Salud y la salud pública en general en el país. Doctor Acurio, bienvenido. Muy buenas, Gustavo, qué gusto saludarle. Un saludo a toda la audiencia de Antena 1. Debo confesar que no estoy así como lleno de optimismo con lo que hemos visto durante estos días y probablemente mis reflexiones estén cargadas de esa falta de optimismo, porque es una falta de optimismo que está marcada, por ejemplo, cuando uno le oye al ministro de Salud demandar que le digan cuál es el stock de vacunas que existe efectivamente. Es decir, esa sola declaración, como usted la describe así, desesperada a sus colaboradores, vuelve a dejar en entredicho la existencia de ese plan, hecho también aparentemente en 72 horas, y vuelve a dejar en entredicho la seguridad de que se estén haciendo adecuadamente los procesos. La declaración del ministro en ese audio filtrado deja entrever otro tema que es enormemente más importante aún. Y él dice, solo debe la CNT ser la que garantiza la convocatoria a los adultos mayores. CNT es Y eso la compañía telefónica. CNT es la compañía telefónica. Y eso evidencia un quiebre entre el rol de la compañía telefónica y el rol de los centros de salud, que son los que han estado buscando espacios, son los que efectivamente vacunan, ¿no? Usted tiene este momento una situación doblez que genera inseguridad mayor todavía. Los adultos mayores, aquellos que han tenido la posibilidad de acceder a un computador, de acceder a una conexión de internet, han estado desesperados ellos y sus familiares por lograr conseguir a través de la página web la garantía de tener una vacuna y además una cita para la vacuna. Pero otros adultos mayores son canalizados a través de los centros de salud. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos caminos vale? ¿Sí? ¿Con cuál de los dos caminos efectivamente podemos tener? Es un tema absolutamente sin control, descoyunturado. Acabamos hace pocos instantes de pasar frente a la Universidad Salesiana aquí en la ciudad de Cuenca y observamos, vamos a tratar de ponerle en imágenes dentro de esta entrevista, a personas mayores, en su gran mayoría adultos mayores, ancianos, no siquiera en una fila ordenada, amontonados, realizando su trámite aparentemente para recibir una vacuna. Un policía, uno solo, que miraba impávido sin dar ningún lineamiento ni intentar poner orden en esta situación francamente caótica. Caótica, absolutamente caótica. Ha habido quejas de parte de los adultos mayores y de sus familiares precisamente por esta falta de claridad y de falta de cuidado en el fondo de los adultos mayores. Porque si a uno le dan una cita que dice que tiene que estar 10:30 de la mañana y que esté 20 minutos antes, digamos, llega a las 10 de la mañana, pero no se espera encontrar con una fila enorme de personas en el proceso. Y es que el proceso es complicado también y eso no se comunica adecuadamente. No es que uno va, se vacuna y sale del recinto donde se está vacunando, sino que uno tiene que llenar de un formulario, da una información, se vacuna
y necesita, eso es correcto hacerlo, necesita tener un periodo de observación. La persona tiene que pasar a un espacio donde espera alrededor de 20 minutos para ver si es que existe alguna reacción potencial a la vacuna, y luego de eso el paciente puede retirarse a su casa. Luego los adultos mayores deben ir acompañados muy probablemente de algún familiar, de alguna persona que les acompaña, y todo ese cálculo de personas tiene que estar presente en el diseño que hace el Ministerio de Salud y en la convocatoria. Entonces, precisamente es esto lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Yo coincido con varias de las personas que plantean, primero, que lo más sencillo debería ser que un adulto mayor con su cédula pueda acercarse a un centro de salud que le corresponde territorialmente y vacunarse en el servicio de salud. Dos, que se pueda hacer, si ya tiene la información sobre el adulto mayor, inclusive que se pueda acercar a los hogares de los adultos mayores para hacer la vacunación. Nada de eso está clarificado en ese plan de vacunación tan difícil de acceder, que precise más allá de las prioridades, los mecanismos por los cuales se va a acceder a la población. ¿A qué Es absolutamente atribuye fácil. usted, a qué atribuye usted, doctor Acurio, con la experiencia que tiene en el sector público, con la experiencia que ha tenido en el propio Ministerio de Salud, este estado caótico de desgobierno, de descontrol que está afectando y de forma muy severa en estos días? Que es importante decirlo, el programa ampliado de inmunizaciones del país, el PAI, ha sido de los programas más exitosos que ha tenido el Ministerio de Salud históricamente. ¿Sí? Este país ha logrado erradicar la poliomielitis, enfrentó la H1N1 en el 2014, hace 7, 8 años, 2014-2015, de forma bastante adecuada. Y la estructura de vacunación de este país, que es una estructura vertical, efectivamente, ha funcionado bastante bien. ¿Qué es lo que siento yo que sucede ahora? Primero, que hubieron varias apuestas erróneas. La primera, apostar exclusivamente a tener las vacunas de Pfizer. Eso ya hemos conversado en ocasiones anteriores, que nos llegan a cuentagotas, lo cual en la práctica hace que yo tenga en el papel una proyección y en la vida real muchas menos vacunas, con lo cual genera una demanda mayor que la capacidad de respuesta que tiene el ministerio. El segundo problema es que no se centralizó, y ahí sí el papel de la autoridad sanitaria es fundamental. El ministerio tiene que jugar un rol y asumir la responsabilidad de ser autoridad sanitaria. Eso quiere decir que organiza el proceso. Hemos visto diversas señales que muestran que las órdenes de a quién se vacunaba no salían del ministerio, llegaban correos electrónicos de cualquier persona a indicar a quién tenían que vacunar, ¿sí? Es decir, no es que siquiera había una delegación, sino que habían otros decisores sobre el proceso de vacunación, y eso es un problema. Los técnicos del Ministerio de Salud son personas que tienen una formación de años, particularmente, insisto, los que están en los programas de inmunización. Y claro, se quedan fuera de ese proceso. Creo que ese es otro error enorme. Y por supuesto, los procesos de comunicación han sido espantosos. ¿De dónde cree usted que viene esta situación en la cual la discrecionalidad y a todo nivel se está dando? Usted mencionaba también el tema de comunicación, que es un capítulo aparte en el cual también vale la pena reflexionar todo lo que se ha dicho y se ha hecho desde hace un año. Bueno, comunicacionalmente, empezaré desde ahí. Comunicacionalmente ha sido una comunicación, la palabra exacta, aunque sea tan dura, es una comunicación mentirosa. Primero teníamos una cantidad de vacunas que nos iban a llegar un día, después nos iban a llegar otro día, teníamos toda la estructura para vacunar en 10,000 puestos de vacunación, resultó que nada de eso era cierto, al tal extremo que el presidente de la República terminó informando que debe haber habido un plan en la cabeza del ministro, que fue así, espantoso. Comunicacionalmente eso ha ido mal. Pero yo creo que fundamentalmente, Gustavo, el problema radica en la falta de autoridad sanitaria. No hemos tenido autoridad sanitaria que organice el proceso, ¿sí? Que definitivamente se juegue o garantice que funcione. Que funcionen qué cosas que no han funcionado. Equipos de salud para poder atender una pandemia.
instrumentos de diagnóstico, pruebas diagnósticas para poder garantizar, saber cuántos mismos están, ¿sí? Fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos, que eso se ha hecho, hay que reconocerlo, no en la medida necesaria, pero ha habido un fortalecimiento, ¿sí? Seguimiento de los casos. No hemos tenido un programa y un proceso adecuado de seguimiento y de acompañamiento de casos. No sé si es que se identifica un caso y se hace un cerco, como se hace en las otras cosas. Nada de eso ha funcionado. Y finalmente, una apuesta, un compromiso exclusivo con Pfizer-BioNTech, pese a que han habido distintas voces pidiéndole al gobierno nacional que amplíe la negociación y la compra con Sputnik, con Moderna, con Sinopharma, ¿sí? En términos de tener más opciones vacunales, y resulta que ha habido una decisión de cerrarse, una decisión un tanto obtusa, necia, de solamente negociar con Pfizer en la primera fase. Hasta hoy no tenemos acuerdos claros ni con AstraZeneca, ¿sí? Ni con Moderna, ni con las otras, ni con Sputnik, que los otros países de América Latina sí han logrado concretar y han logrado con eso cubrir el manejo de la vacuna. Entonces, yo no sé si es que ahí hubieron intereses de compromisos económicos e intereses entre los acuerdos de países, pero genera un montón de dudas, sin duda alguna, este proceso de cerrarse a exclusivamente garantizar la vacunación con Pfizer. Usted Fíjese usted. ha tocado diversos puntos, doctora Curio, que tienen que ver con planificación, con las decisiones que tienen que tomarse en mandos altos, en mandos medios, en los mandos bajos también del ministerio. Es decir, que configuran un problema de carácter global que debería partir probablemente de una definición de políticas de Estado. Y nuevamente en el tema de comunicación ha sido lamentable escuchar al presidente de la República que él se enteraba que había un plan de vacunación a través de los medios de comunicación, siendo él el jefe de Estado. ¿Qué se puede decir sobre la cabeza del Estado, sobre las cabezas que han pasado por el Ministerio de Salud? El manejo de la cosa pública es un manejo complejo, pero tiene un riesgo aún más grave, y es que termine estando al servicio de intereses que no son prioritariamente de la salud pública, sino intereses privados. Creo yo que la exigencia, primero, de recortar presupuesto en salud, hizo que en el 2019 se desvincule a una cantidad importantísima de profesionales de salud en primer nivel. Hoy los estudios muestran que eso fue un error enorme y está relacionado el exceso de mortalidad por cantón con el número de profesionales de salud por cantón. Mientras menos profesionales de salud hay en cada cantón, más alto es el exceso de mortalidad. Es un estudio que lo estamos terminando de aquí de la Universidad de Cuenca en el análisis del exceso de mortalidad del país. El segundo problema es que, claro, cuando aparte de reducir el presupuesto, no solo que se redujo el personal, sino que también no se hizo compras. Yo recuerdo, Gustavo, en este mismo espacio con usted, hace unos 3 o 4 meses decirle, hay la preocupación porque no se está pagando al fondo de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, lo cual puede terminar generando que no haya otras vacunas aparte de la del COVID. Es decir, que no tengas vacunas para tuberculosis, que no tengas vacunas para difteria, tétanos, polio, etcétera. Y eso es lo que nos estamos encontrando hoy. Es decir, no solamente el problema es de COVID, es que tampoco hubo el abastecimiento suficiente para las otras vacunas que son obligatorias de los menores de 5 años. ¿Sí? A nombre del recorte presupuestario. Y finalmente, ese ejercicio termina respondiendo a la incidencia, supongo yo, al lobby de la industria farmacéutica o a los acuerdos binacionales con Estados Unidos para comprar exclusivamente con Pfizer. Todo eso ha desbaratado el ya débil, la estructura del Sistema Nacional de Salud, particularmente del Ministerio de Salud. Hay anuncios de última hora que realmente con todo lo que se ha dado, cada declaración, cada pista que se da debe ser tomada con pinzas. El presidente de la República ha salido nuevamente en cadena nacional a señalar que se inicia hoy un plan de vacunación que se iniciará con 52,000 policías y que él estará presidiendo
y supervisando el inicio de esta fase ya masiva que abarcará 68 centros de salud en 15 provincias del país, 244,000 vacunados que se lograrán en esta fase. ¿Cómo sostener la credibilidad en el jefe de Estado y qué es lo que se pretenderá ahora? Eh, y yo aspiro sinceramente que esta declaración tenga algo de contenido de verdad, ¿sí? Alcancé a escuchar también algo de la cadena nacional en la que se plantea que hasta el domingo van a terminar la vacunación de los 52,000 policías. Ojalá sea así. Ahí habría que hacer una pregunta, Gustavo, que yo no tengo la respuesta con sinceridad. Y es, ¿ya se terminó de vacunar a los médicos? ¿Ya se terminó de vacunar al personal de salud? Yo tengo la impresión de que no. O sea, el personal de primera línea no es que ha terminado de vacunarse. Qué bueno que hoy empecemos a vacunar a los policías, hay que vacunar a los profesores. Dice que esta fase va a incluir también la vacunación a profesores. Creo que eso es importantísimo para que se pueda resolver el tema de la educación primaria y secundaria y el impacto que ha tenido sobre la niñez y la adolescencia esta crisis. Pero esperemos que sea verdad, esperemos que estos 244,000 vacunados de esta fase efectivamente se cumplan y se logre hacerlo de una manera adecuada, ordenada, que impida el maltrato en el que en algunas de las ocasiones han sido objeto los adultos mayores y que no termine como en varias otras de las provincias y zonas en vacunándose a cualquier persona, ¿sí? Porque yo creo que ese es de los peores mensajes que se puede tener en este momento. Aquí hay prioridad. ¿Qué se puede absorber de estas pésimas experiencias, doctora Curio? Sobre todo pensando en que viene un nuevo gobierno, viene una nueva organización de todos los sistemas, incluyendo aquí el sistema de salud en Ecuador. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Yo creo que la primera cosa que ha aprendido el mundo y que ojalá el país la acoja también adecuadamente con el nuevo gobierno es la necesidad de tener un sistema de salud pública fortalecido, financiado y suficientemente organizado. Dos, la necesidad de que los procesos de manejo de la salud en general y de la pandemia en particular requieren acciones más articuladas, ¿sí? Acciones que, por ejemplo, junten el quehacer del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de los gobiernos autónomos descentralizados, por supuesto. A mí me parece que sí pueden jugar un rol los municipios, que no es comprar por su cuenta las vacunas, pero sí tener un espacio que articule. Por ejemplo, aquí en Cuenca, si se va a vacunar, que esté la academia, que esté el gobierno municipal, que esté en el Ministerio de Salud, el Seguro, en una mesa que coordine y que sume esfuerzos para poder vacunar rápidamente y poder vacunar bien. Nosotros como universidad hemos insistido muchísimo en eso. Toda la disposición de la Universidad de Cuenca para que podamos poner un contingente para hacer la vacunación de la mejor forma y de la forma más rápida y llegando primero a los que más necesitan, siempre y cuando tengan las vacunas para hacerlo, porque si tienen poquitas vacunas, el aparataje, el proceso que se necesita tampoco es muy grande, ¿no es cierto? Pero toda la disposición. Ese es un papel también que tenemos que aprender. Se necesita una autoridad sanitaria fortalecida, pero que coordina con los otros actores para que pueda funcionar. Y finalmente también yo creo que como sociedad sí hay que hacernos una crítica general, ¿sí? O sea, nosotros también como sociedad, yo entiendo la preocupación que cada uno de los sectores pueda tener y la necesidad y el deseo de que sus familiares estén vacunados. Pero tenemos que como sociedad también comprometernos a ser más solidarios. No es posible que a nombre de que tengamos más acceso, más relaciones, mejor posición, aprovechemos y nos vacunamos primero. Eso no se debe hacer y eso también se debe cuestionar, porque ahí hay un error doble, es un error es la barbaridad de la estructura de salud, pero también de la sociedad y de esos sectores que han aprovechado esta condición para beneficiarse por encima de la gente que más requiere los apoyos. Finalmente, doctora Curio, pensando en el mediano, el largo plazo, con este cambio de gobierno, justamente los dos candidatos finalistas de la presidencia de la República han hablado mucho de las vacunas. Uno de los proyectos más ambiciosos, diríamos, es
el de la candidatura del señor Lasso, que dice que en los primeros 100 días se vacunará a 9 millones de ecuatorianos. ¿Es esto factible? Y en la otra orilla, ¿cómo ve usted los planes del señor Arauz? Eh, la Organización Mundial de la Salud, a través del programa COVAX, ¿sí? Está planteando que va a garantizarle al país hasta final del año alrededor de 8 o 9 millones de vacunas, que sumadas a los que ha informado el Ministerio de Salud, se podría llegar a sumar 20 millones de vacunas, de dosis, ¿sí? Hasta finales de diciembre. Si es que eso es cierto, más allá de quien gane las elecciones, deberíamos tener potencialmente 10 millones de ecuatorianos y ecuatorianas vacunados, ¿sí? Yo no creo, sinceramente, que se pueda vacunar 9 millones de personas en los primeros 100 días, ¿sí? Por las cosas que hemos visto hasta ahora. Primero, porque son negociaciones de gobierno a gobierno. Dos, porque necesitas que los productores de las vacunas entreguen la cantidad suficiente y está demostrado que la capacidad de producción este rato es menor que la demanda mundial. Hay Entonces, toda no una es logística que no se puede armar de la noche a la mañana. de la noche a la mañana. Eso a mí me parece que, que no es posible, ¿sí? Y que lo que hay que apostarle es, ya, si sabemos que tenemos potencialmente 20 millones de vacunas, ojalá se pueda negociar 10 millones de vacunas más, ¿sí? Para que nos permita apostar a tener 15 millones de vacunados y hacerlo en fases serias, ¿sí? Ordenadamente, combinando acciones territoriales con prioridades de salud. Es decir, seguimos manteniendo la idea de que los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, sean los primeros en vacunarse, las personas que están más expuestas, para ir paulatinamente avanzando. E insistir en una cosa que el Ministerio de Salud también parece que se ha olvidado. La vacunación da un nivel de protección, pero no es todo. Entonces, necesitamos seguir manteniendo las otras medidas de bioseguridad, seguir promocionando acciones preventivas del uso de la mascarilla, del distanciamiento físico, del evitar reuniones, porque si no nos va a pasar lo de Chile. Chile hizo un esfuerzo importantísimo en vacunación, con todas las vacunas que pudo. Sí, pero la gente pensó que con vacunarse se resolvía todo y ha tenido de nuevo un repunte, no solo Chile, sino a nivel mundial, porque genera también una sensación de falsa seguridad que creo que el Ministerio de Salud tiene que enfrentarla también a futuro. Cualquiera de las dos gestiones que están planteando deben pensar que no solamente es comprar vacunas, es implementar programas serios de seguimiento de casos y de prevención de contactos. Gracias, doctora Curio, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto siempre. Declaraciones del doctor David Acurio, que fue viceministro de Salud, actualmente profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.